Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por todo este fin de semana que tuvimos, porque fue completito. El viernes el culto en inglés, el sábado el desayuno de mujeres, que fue una bendición muy grande. Pídase el CD, por favor. Se tituló Una señal segura. Amén. Y seguramente que el mensaje también lo vamos a pasar en la radio en algún momento. Me fue de gran bendición a mi vida. Y también muchas hermanas me han dicho que también les ha sido de bendición. Así que gloria al Señor, y el culto de ayer. Así que fue todo completo, mire, el fin de semana completo, recibiendo palabra y adorando al Señor Jesucristo. Y qué bueno que todos los que hayan podido aprovechar el fin de semana entero, amén, han recibido una bendición ahí, completa, todo el fin de semana, sin desperdiciar nada. Porque en el fin de semana es que generalmente las personas quieren hacer todo. El fin de semana es el día de limpiar, el día de salir, el día de comprar, el día de andar, el día de entrar, de salir. Bueno, el fin de semana es como cuando hay que hacer todo. Y yo no sé si dentro de toda esa lista de cosas que hay que hacer durante el fin de semana, si también está el ir a la iglesia. Para algunos sí, y para muchos otros no. Depende de las prioridades que tengan, ¿no?, en su corazón. Pero aquel que ha sido salvo por la preciosa sangre de Cristo, aquel que reconoce el sacrificio de Cristo, que es el de Él mismo, aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que vive una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo, entiende cuál es la prioridad. Amén. Entiende que la prioridad es el Señor, es su palabra, es servirle. Y el día que hay servicio, mire, deja todo de lado y va al servicio, porque dice: yo necesito oír una palabra que viene del trono de Dios. Esto es una evidencia de aquel nacido de nuevo y aquel lleno del Espíritu Santo, y además dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no te va a guiar a ir a ir a un parque de diversiones mientras que se está dando un culto en tu iglesia, dando una palabra. El Espíritu Santo no te va a guiar a eso. No te va a decir: no, ve mejor al parque de diversiones, o ve mejor a comprarte un par de zapatos, o ve mejor a esto. Y entonces la palabra del Señor queda sin ser oída. El Espíritu Santo no obra así, así que no nos engañemos, por favor. Estamos estudiando el libro de Hechos y hoy vamos a comenzar con el capítulo 16. Así que vamos allá a dar lectura a la palabra del Señor, año 53 después de Cristo. Y aquí tenemos a un gran siervo del Señor Jesucristo, gran siervo, del cual realmente vemos un ejemplo de apoyo, un ejemplo de palabra, un ejemplo de humildad y de temor de Dios en un joven que el Señor levanta poderosamente, un joven que su abuela, su mamá eran cristianas, servían al Señor Jesús y le habían enseñado a este niño el camino del Señor, lo cual comienza a dar gran fruto para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y me refiero a Timoteo. Amén.
Aquí con Timoteo podemos ver que vale la pena hacer todo esfuerzo que sea posible hacer por el bien espiritual de nuestros hijos, invertir en nuestros hijos, nietos, sobrinos, quien sea, la palabra del Señor y hacer todo lo que nos esté a nuestro alcance, amén, para que ellos sean dirigidos en el camino de la verdad. Vemos un gran fruto en la vida de Timoteo. Seguro que su madre, seguro que su abuela estarían tan felices, tan contentas de saber que ellas podían irse tranquilas a la presencia del Señor, pero que Timoteo, él había recibido a Cristo, que él era salvo y que él se convertiría en un gran siervo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque en definitiva eso es lo que toda madre quiere y toda realmente verdadera madre, abuela cristiana, por supuesto, ¿no? Cristiana, eso es lo que queremos. Así que vamos a dar lectura aquí. Dice, después llegó, se refiere a Pablo, a Derbe y a Listra. Este ya era el segundo viaje misionero que empezamos a leer en el versículo 35 del capítulo 15 anterior. Vemos a Pablo, vemos a Silas. Pablo escoge a Silas y zarpan ellos, ¿no? Y salen, ¿no? A predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo anduvo por Siria y por la Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, ya se habían levantado estas iglesias, se habían fundado estas iglesias, pero entonces él volvía para ver cómo estaban estas iglesias y confirmándoles y edificándoles y animándoles a seguir en la doctrina de Cristo. Entonces luego Pablo llega a Derbe y a Listra. Este es el segundo viaje misionero que tendría un efecto más grande en la civilización que cualquier otra cosa que jamás haya sucedido, además de la primera venida de Cristo, dice. Y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel. Habla de Timoteo y de su madre, que eran seguidores de Cristo, más de padre griego. Parece ser que la madre de Timoteo era cristiana, ¿no? Judía, y que el papá de Timoteo era griego y al parecer no era convertido. De este daban buen testimonio, se refiere el testimonio bueno que estaba dando Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, es decir, que estaban todos hablando de que este joven, Timoteo, estaba dando gran testimonio, que se podía ver una gran consagración, que era obvio que este muchacho era un cristiano de verdad. Y qué lindo que es esto, hermanos. Si hay algo que llena el corazón de gozo, es ver jóvenes consagrados a Jesucristo el Señor. Mire, yo personalmente que tengo un sentimiento muy fuerte hacia los niños y hacia los jóvenes, cuando uno ve un joven para Cristo Jesús, uno siente una victoria muy grande, amén. Uno siente que este es un joven menos que el enemigo va a poder dominar y controlar. Un joven menos que va a estar sirviendo el reino de las tinieblas y que ahora está sirviendo al Señor Jesús. Qué hermosura, hermanos, ¿verdad? Ver un joven consagrado así como Timoteo. Y yo creo que el Señor nos ha dado unos cuantos jóvenes así mismo como él. Dice así el versículo 3. Este quiso, Pablo, que fuese con él, lo cual indudablemente era la dirección del Espíritu Santo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Precisamente esto era sabiduría de parte de Pablo, lo cual él se sintió guiado por el Espíritu Santo a hacer, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, aquí sucede esto. Sí, es cierto que la ley de Moisés fue cumplida completamente en el Señor Jesucristo, que el rito de la circuncisión ya no era obligado a aquellos convertidos, aquellos que se convertían, griegos, por ejemplo, ¿no? Paganos. Cuando ellos se convertían, no se les imponía que ellos se circuncidaran. Ellos no tenían nada que ver con la ley de Moisés, ni sabían lo que era. Entonces, esa no era
un requisito para la salvación. Sí, claro. Sabemos que hubieron judaizantes que llegaron a las iglesias de Galacia, a otras iglesias, diciéndole a los creyentes, y ya lo hemos leído, que tenían que circuncidarse si querían ser salvos o si querían ser un cristiano completo. También lo hemos leído aquí en este estudio de Hechos. Aquí en este caso entonces sí llama la atención, porque es que Pablo, cuando lo recibe a Timoteo, pues Timoteo se convierte después de la cruz, vamos a decir, Él era joven, era un muchacho joven. Aquí estamos hablando del año 53 después de Cristo. Este muchacho se convierte dentro de la dispensación de la gracia, tras la cruz del Señor Jesucristo. No era necesaria la circuncisión, no era ya obligatorio participar de los días de fiesta, etcétera, ceremonias conforme a la ley sacrificial, nada de eso, todo eso quedó atrás, aunque tristemente para muchos no quedó atrás, porque querían seguir ligados, atados a la esclavitud de la ley, cuando en realidad ninguno pudo cumplir la ley, no la podían cumplir, y no entendían que fue cumplida en Cristo Jesús. Todo lo que es necesario para la vida justa, para la vida santa, fue cumplido en Cristo. Y Él se convierte en nuestro hombre representante, en nuestro sustituto. Pero aquí hay algo muy particular, que no es algo que sucedió muchas otras veces, sino que fue solo este caso, un caso especial, en el que Pablo toma a Timoteo como ejemplo y le dice: Timoteo, mira, circuncídate. Él no se había circuncidado porque él fue salvo debajo del nuevo pacto, y la circuncisión era del antiguo pacto. Pero como sea, para poder ganar, esto es algo, esta es la sabiduría del Espíritu Santo, por favor. Esto no significa que uno va a estar haciendo allí cualquier cosa o tomar cualquier decisión sin la guía del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pablo que convenía hacer esto. Él quería, recuerden que Pablo le quería ganar a estos griegos, ganar a todos estos, ganar a estos judíos. Y de esta forma, él podría llegar a apaciguar a las personas sin comprometer la verdad del Evangelio, ¿ok? Porque de ninguna manera él haría circuncidar a Timoteo para decir, bueno, ahora que este está circuncidado, ahora este sí que es salvo. No. Timoteo ya era salvo, ya estaba consagrado, ya era un creyente maduro en Cristo. Pero el Espíritu Santo le dirige a que sea circuncidado por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. O sea, para poder alcanzar a estos judíos. Para que vean que en sí no es que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés. No estaba en contra. No. Lo que estaba tratando de decir es, miren, él se circuncidó. Pero circuncidado o no circuncidado da igual. Y esto es lo que después les dijo, porque esto lo leemos en la carta a los Gálatas. Si usted lee Gálatas, mire, haga esto, aquellos que están estudiando Hechos, por lo menos lea Gálatas, ¿sí? Una carta cortita, lea. Y ahí entonces habla de la circuncisión, que les era impuesta a los griegos, a todo. Tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Bueno, y aquí está el caso de Timoteo, que se circuncidó. Pero esto era para enseñarles y mostrarles, miren, Timoteo se circuncidó, pero no fue la circuncisión la que lo salvó. Y si se quedaba sin circuncidar, daba igual, con circuncisión o sin circuncisión. Es solamente por la gracia de Dios a través de la fe. No son obras. Ningún tipo de obras. Ni siquiera la ley sacrificial conforme al antiguo pacto. Nada de eso ya incumbe al creyente, porque todo fue cumplido en Cristo, en la persona de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección. Entonces esto es lo que él toma a Timoteo como un ejemplo
explicando estas cosas, ¿entienden? Bueno, versículo 4, y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recuerdan en el capítulo 15 que se hizo esta gran reunión extraordinaria, esta reunión de concilio, en la que qué serían impuestas, qué ley, qué cosas serían impuestas a aquellos griegos, a aquellos gentiles que se convertían al Señor Jesucristo. Entonces fueron simplemente determinados, no les impusieron ninguna ley, no. Les dijeron nada más, absténganse de los ídolos, de la adoración a ídolos, de la fornicación, del ahogado y del beber sangre, ¿cierto? Bueno, entonces a eso que se refiere. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Vea eso. ¿En qué eran confirmadas las iglesias? ¿Eran confirmadas en algún método humano? ¿Eran confirmadas en alguna denominación? ¿Eran confirmadas en un concilio? ¿Eran confirmadas en alguna iglesia en particular? No, eran confirmadas, dice, en la fe. Y la fe es Jesucristo y este crucificado. Dice, y eran aumentadas en número cada día. Muchos llegaban y eran salvos. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, insinúa un periodo de unos varios meses, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es de las cosas más preciosas que vemos en todo el libro de Hechos, que es lo más precioso, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Algo que debemos anhelar profundamente. Ellos tenían el deseo de ir a un montón de lugares, claro, ¿cómo no? Si tú eres salvo, tú has nacido de nuevo, tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te llamó. Mire, tú quieres ir a África, quieres ir a Cuba, quieres ir a Brasil, quieres ir a Argentina, quieres ir a la India, quieres hablar al mundo entero de que Cristo Jesús, Él es el Señor. Amén. Esto arde en el corazón de todo verdadero creyente lleno del Espíritu Santo llamado por Cristo. Pero así sea que el Señor, por supuesto, quería que todos estos lugares sean alcanzados. Frigia y Galacia y Misia y Bitinia y todos estos lugares, Troas, esto sí, y el mundo entero el Señor quería que fuera alcanzado para su nombre. Pero el Espíritu Santo, Él es el que sabe dónde están los corazones listos para la cosecha. Es el Espíritu Santo el que sabe aquellos que ya tienen un corazón, un terreno preparado para que la semilla del Evangelio entre, penetre y realmente dé fruto. El Espíritu Santo tenía otra prioridad en este momento. Él quería que llegaran a todos estos lugares, por supuesto, pero había un lugar que era prioridad llegar. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo les prohibió, no les permitió. A ver, ¿de qué manera exactamente es que Pablo sintió esto? Él y los demás, de que el Espíritu Santo no les permitía llegar a este lugar primero, que les prohibía, no sé si fueron trabas, pero como sea, es posible que un poco de la fuerza humana o del deseo humano, de la voluntad humana, estuviera allí y el Espíritu Santo les estaba, ¿verdad?, haciendo saber que no, todavía a esos lugares no. Tengo otro lugar donde quiero que ustedes vayan primero. Amén. Esto es para todos, hermanos. Para mí personal, para usted. Puede decir, ay no, yo me voy a África. Bueno, y el Señor no quiere que tú vayas a África. Tal vez a otro le dice vaya a África. Y a ti te está diciendo, no, mira, es esto. O es una persona. Amén. A Felipe, que era el gran predicador del momento, el Señor le dijo, vete allí al desierto, porque ahí hay uno a quien quiero que le prediques. Uno solo, por uno solo voy a ir, Señor, por uno solo. Gloria al Señor. Amén. Entonces vemos, el Espíritu Santo les prohibió
ir a hablar la palabra en Asia. Era una región que ahora es conocida hoy como el norte o el noroeste de Turquía. El Espíritu Santo quería que el Evangelio se extendiera a ese lugar eventualmente, claro, pero había otro lugar que el Espíritu Santo deseaba primero. Y como vinieron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, es decir, Frigia, Galacia. Entonces pasaron por Misia, intentaron de ir a Bitinia. Esta era una región al oriente del área de Éfeso, pero el Espíritu no les dejó, dice. O sea, se cerraron las puertas. Amén. Debemos prestar atención, hermanos. Yo estas cosas le presto muchísima atención, porque como tengo ese llamado a la predicación y a ir a lugares y las misiones y todo esto, esto es algo que yo le presto mucha atención. Trato lo más posible de buscar, anhelar y seguir la guía del Espíritu Santo en esto, porque ellos hicieron un esfuerzo para ir a este lugar, para ir al otro lugar, para entrar en Bitinia. Sin embargo, el Espíritu Santo les cerró la puerta en esa área también. Versículo 8, y pasando a Misia, descendieron a Troas. Esta área también estaría cerrada mientras tanto. Entonces, después de esto, dice en el versículo 9, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Bueno, ahora, ellos intentan ir aquí, el Espíritu Santo cierra la puerta aquí, allí, pero al mismo tiempo no hay duda que Pablo estaba buscando al Señor sinceramente y ardientemente por su voluntad. Y se cerró esta puerta, Señor, yo necesito saber qué es lo que tú quieres, a dónde tú quieres que vayamos. Amén. Y el Señor responde y le da a Pablo una visión. Proclama que el Espíritu Santo está ahora diciéndole al apóstol exactamente a dónde es que él quiere que vaya. Y él ve esto en la visión. Un varón macedonio. La parte norte de la Grecia moderna, del Adriático al río Ebro. Dice, ve un hombre de Macedonia que se puso delante, rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Siempre que leo este texto, hermanos, siento fuertemente la presencia del Señor, porque este es un ruego, que es el ruego de la humanidad perdida. Pasa por Macedonia, pasa por India, pasa por Cuba, pasa por todos los países y todas las aldeas, lugares donde todavía el Evangelio no llegó, ¿ok? Sean cuales sean esos lugares, sean donde sean esas aldeas, esos pueblos, esos lugares recónditos donde nadie llega. Oh Señor, hay un ruego. Pasa por Macedonia y ayúdanos. Y este también es un ruego de mi parte para todos aquellos que andan deambulando de iglesia en iglesia, donde no están encontrando lo que están buscando, sea lo que sea que estén buscando, y siempre y cuando estén buscando la verdad. Yo les digo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Pasa por aquí. Pasa por el centro cristiano y ayúdanos. Tú que estás allí guiado por todo viento de doctrina, de izquierda a derecha, ya gastado, ya agotado, ya exhausto. Pasa por Macedonia y ayúdanos. Dice que él ve a este hombre rogando, dice, así fue introducido el entendimiento de que Pablo tenía que ir a este lugar, que Pablo tenía que ir a las naciones del occidente. Imagínense, esto es un evento histórico, oh gloria a Dios, porque a partir de allí es que entonces da pie para que el Evangelio eventualmente llegara a la civilización occidental. Gloria a Dios.
Y como vio la visión, luego nosotros procuramos partir a Macedonia. O sea, dice nosotros, seguramente también el escritor de Hechos, Lucas, acompañó a Pablo y los demás a este viaje misionero aquí en Troas, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dijeron, bueno, nos vamos ahora ya sabemos que el Señor quiere que vayamos a Macedonia y allí es que vamos a anunciar el Evangelio. Ahora ellos saben que están dentro de la voluntad del Señor. No hay cosa más maravillosa que esa. No importa dónde sea el lugar. Si es campo, si es ciudad, si es desierto, si hay mucha gente, si hay poca gente. Si la gente es pobre o si la gente es rica. No importa en absoluto. Es donde el Espíritu Santo quiera que nosotros vayamos. Esto es lo que yo le pido, le ruego. Donde tú quieras, Señor. A donde tú quieras. A los que tú quieras. Gloria sea el nombre del Señor. El reto en aquel entonces era mucho mayor, muy diferente. En estos lugares el Evangelio no había entrado, no se sabía absolutamente nada, pero tristemente todavía hay muchos lugares donde no saben quién es Jesús, no conocen nada de Cristo. Todavía hay lugares así. Uno va a ciertos países, aquí en Estados Unidos, tú le hablas a alguien de Jesús y es muy raro alguien diga, no sé quién es, nunca oí, nadie nunca me dijo. ¿Ok? Aunque a mí me pasó. A mí me pasó en algunas pocas oportunidades haber predicado el Evangelio y me dijeron, a mí nunca nadie me dijo esto, nunca lo oí, nunca escuché nada. No que no habrían escuchado el nombre Jesús, sino que nunca habían oído absolutamente nada acerca de él. Pero hay lugares donde el nombre de Cristo es inexistente. Y a esos lugares es donde solamente el Espíritu Santo puede llevarte. Muchas personas puedan ir y hacer obras comunitarias de todo tipo, obra social de todo tipo. Pero si no es el Espíritu Santo llevándote, ¿y llevándote para qué? Aquí no dice, y fuimos a Macedonia para hacer una gran campaña social, para empezar a plantar tomates y verdura, y allí en unos campos para... No. Entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? No, y fuimos allí para entonces empezar a abrir unos pozos de agua para que la gente pueda beber agua. Algo importantísimo, ¿sí? Sí, importantísimo. Pero no, nada de eso estaba en vista. Fuimos allí para hacer una gran distribución de comida y de alimentos a todos los de Macedonia. No, tampoco. No encontrará mención de estas cosas en referencia a ir a un lugar por primera vez, porque la prioridad como es anunciar el Evangelio de Cristo, predicando Jesús en todas las ciudades. Jesucristo y este crucificado, eso es lo que usted va a oír. La única campaña de ayuda fue a los pobres de Jerusalén, a los mismos cristianos. Está viendo la gran diferencia de lo que se hace hoy. Se gasta tiempo, se hacen muchas cosas para hacer una ayuda social, obras. ¿Y del Evangelio? ¿Qué pasó con el Evangelio? No, bien, gracias. Si alguien pregunta, ahí le diremos algo. Si hay alguien que quiera, bueno, ahí le explicaremos. No, la prioridad es anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú vas a un lugar y tú no predicas a Jesucristo y este crucificado, no estás haciendo ninguna misión. Misión, no hay misión. Misión es Jesucristo y este crucificado. Y si no es esto la misión, entonces no se está haciendo misión ninguna. Será una misión humana, será un esfuerzo humano, será algo para agrandar el nombre de tal o cual organización, pero no se va a ver fruto. Estoy hablando de fruto eterno, estoy hablando de fruto de salvación de almas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo, vidas transformadas por el poder de Dios, transformación real, verdadera, algo que permanece, nuevo nacimiento. No se va a ver, se van a ver algunas reacciones
¿no? a la gran obra comunitaria, se va a ver una reacción, se va a ver algo, pero son cosas pasajeras, ¿entienden? Nosotros no estamos aquí para cosas pasajeras, hermanos. Estamos nosotros para ser usados por el Señor, para que sea causado un efecto eterno en las personas. Tienes que tener tú una visión, una mirada de las cosas eternas. Pasar por un lugar para ir a regalar algo, sea lo que sea, es algo temporal. Tú les das, les anuncias el Evangelio, y si las personas creen y se arrepienten, tiene un efecto eterno, en la gloria y en los cielos. Vamos a una pausa y volvemos, ¿sí? Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou o vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Mas se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Ver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver
é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos entonces. Este pasaje es tan querido para mí. Pasa por Macedonia y ayúdanos. Que sinceramente quisiera repetir, todos aquellos que todavía están ahí como en nada, ¿va? Están en nada. En este momento espiritualmente están en nada. Ministerialmente están en la nada. En el servicio a Cristo están en la nada. El tiempo sigue pasando, hermanos. Y yo quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes. Pasa por Macedonia y ayúdanos, 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 ayúdanos. Gloria a Dios. Oh, ayúdanos simplemente orando. Ayúdanos en toda manera en la cual el Señor ponga en tu corazón que puedes ayudar, para que este mensaje sea llevado a todas partes del mundo. Sé que hay otros que lo están haciendo, yo lo sé, pero es que nosotros no somos responsables por los otros que lo están haciendo. Somos responsables por lo que el Señor nos puso a hacer aquí nosotros, ¿cierto? Tú vas a dar cuenta por tu vida. Yo voy a dar cuenta por la mía. Y aunque yo piense, bueno, pero si hay otros que lo están haciendo, que lo hagan los demás. Bueno, los demás tienen que hacer lo que el Espíritu Santo les dé de hacer, pero cada uno tiene que hacer su parte. No estoy hablando de hacer obras. No. Estoy hablando de seguir al Espíritu Santo en cuanto al llamado que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Cada uno es responsable en la enunciación del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, por eso dice, dando por ciento que Dios nos llamaba, dice. ¿Nos llamaba para qué? Aquí dice, nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Y para esto es que el Señor nos llamó. Es anunciar el Evangelio. No es anunciar, o promocionar la vida de alguien, o el mejor libro, o el último CD de no sé quién. No. O el último método de la iglesia, sino que es anunciar el Evangelio. El Evangelio es la cruz de Cristo. Para eso es que nosotros estamos. Y si eso no es lo que anunciamos, entonces mejor no anunciemos nada. Vean por dónde sigue esto. Dice en el 11, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ahora, esta visión que tuvo Pablo, que vio a un hombre macedonio que les rogaba y que pedía ayuda, es decir, vengan a predicarnos aquí en este lugar, en Macedonia, hay personas, hay hombres, hay mujeres que están listos para oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De eso se trata. No significaba que en sí Pablo iba a conocer a un hombre ahí en Macedonia que le iba a decir, ven, ayúdanos. No era eso, sino que en el sueño ese hombre macedonio que él ve era una representación de la necesidad espiritual que había en Macedonia como en todos los demás lugares, pero este era el lugar que el Espíritu Santo deseaba primero, donde habían corazones que estaban hambrientos y esperando, ¿verdad? Listos para recibir a Jesús. Por eso entonces dice aquí, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Sería la primera presentación del Evangelio en las naciones europeas, lo cual tendría tanto que ver con lo que hoy llamamos a la civilización occidental. Y este lugar, cuando dice de allí a Filipos, Filipos era una colonia de Roma, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Este era el destino de Pablo. Y una colonia, la colonia de Roma. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hubieron grandes dificultades, pero
tras las grandes dificultades, de todas maneras, el Señor levantó una iglesia allí. Veamos el primer convertido. Y un día, de sábado, salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Significaba que no había una sinagoga en la ciudad, y los pocos judíos que vivían allí se reunían a la orilla del río para orar. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Aparentemente, en este lugar a la orilla del río, que se juntaban a orar, eran mujeres las que estaban ahí. Ven que no tenía relación con el sueño, no es que se encontraría con un hombre o que el primer convertido sería un hombre macedonio, no fue así, fue una mujer, gloria a Dios. Vean esto, estas mujeres reunidas orando a la orilla del río. Oh, bendito sea el nombre del Señor, oh, gloria al Señor. El Señor tiene todo orquestado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual se abrió al Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Esta era una mujer de negocios, una mujer con cierta influencia, una mujer gentil que probablemente había comenzado a asistir a una sinagoga judía en Tiatira. Era evidente que le pidieron a Pablo que le hablara a estas mujeres y por lo tanto proclamar la historia de Jesucristo, su gran plan de redención ofrecida por la cruz del Calvario. Esta mujer empieza a oír el mensaje de salvación sobre Cristo, sobre su obra, y esto abre el corazón, es decir, el corazón de ella, debido a que ella estaba oyendo, ella estaba atenta, ella quería, ella le pedía, cuéntame eso, ella quería saber. El Espíritu Santo del Señor abre su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es algo bien difícil hoy. Vemos personas en las iglesias y no son todos los que están atentos a las palabras. No son todos los que prestan atención. Pero aquí vemos que dice que el Señor abrió el corazón de esta mujer para que ella pudiera estar atenta a las palabras que Pablo decía. Pero ella quería estar atenta, ¿entienden esto? Ella quería oír. Dice que ella estaba oyendo. Dice que ella era temerosa de Dios. No conocía el Evangelio, era una gentil, pero era temerosa de Dios. Y ella quería oír estas palabras. Ella, las otras mujeres, le pidieron a Pablo que le hable, que le cuente sobre este Evangelio. Amén. Y esta fue la primera convertida en tierra europea. Ella le entregó su corazón al Señor. Y cuando fue bautizada, y su familia, es decir, seguramente unos días más tarde, ella y su familia fueron bautizadas en agua. Se refiere a que todas las que estaban allí con ella también aceptaron al Señor y fueron bautizadas. Dice que Lidia, ¿no?, a Pablo y a los demás que estaban con él, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos constriñó. Es decir, ella les pidió y les rogó, por favor, quédense en mi casa. Quédense en mi casa. Y ella no había manera que se pudieran negar a este pedido. Y era probable que su casa es la que se convirtiera en la primera iglesia en esta tierra europea. No solamente que ella entregó su corazón a Cristo, sino que le entregó su casa también, para que en este lugar también sea un lugar de oración. Quiere decir que ellos no aceptaron al instante, pensando que quizás sería una imposición para ella, pero sin embargo ella no aceptó una respuesta negativa a esta invitación. Qué hermoso, ¿no? Un grupo de mujeres, escuchen, solo mujeres a la hora de la oración, convertidas a Cristo Jesús en esta tierra europea, donde entra el Evangelio de Cristo Jesús con gran fuerza y poder. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando.
Aquí comienza otro acontecimiento, otra historia en este mismo lugar. No nos dice exactamente dónde se encontraban, pero nos indica que se hallaban en cierto lugar. Es posible que se encontraban en la hora de la oración en la casa de Lidia. Es muy posible que haya sido así. ¿Qué sucede? Los apóstoles andaban predicando el evangelio y había una muchacha que se ve que por días los seguían a Pablo, así, donde sea que ellos se encontraban ahí, ella los iba siguiendo. Aparece esta muchacha estaba poseída por un demonio y daba ella, ella hacía adivinación, era usada por el demonio para adivinar. Y de esta manera esta muchacha trabajaba, ¿no?, en una casa, era como si fuera la sirvienta de una casa, y los dueños tenían una buena ganancia a causa de ella, porque como ella hacía adivinación, esto les era de gran producción a sus dueños. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esto sucedió por unos cuantos días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Ella estaba diciendo esto, ¿verdad? Anunciaba y gritaba esta frase: estos hombres están anunciando el camino de salvación. En el original griego dice un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Miren, fíjense que durante unos cuantos días, mientras ella lo seguía y estaba perturbando, ¿no?, este espíritu de demonio perturbando, Pablo no hizo nada al respecto, hasta que llegó un momento en el cual el Espíritu Santo le dio la orden para hacer algo al respecto. Dice más: desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Aquí vemos que Pablo se dirige no a la muchacha, sino al espíritu demoníaco que poseía a esta joven. No había hecho nada durante varios días, pero en este momento sí. Se dirigió directamente al espíritu maligno y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió. Pero al instante salió. El Espíritu Santo dejó a esa muchacha instantáneamente. ¿Vieron cuando a veces se reprende espíritu y la persona está, quién sabe, están horas ahí en la iglesia? Reprende y reprende y reprende y echan fuera y se revuelca la persona por no sé cuánto tiempo y va. No, mire. Los espíritus de demonios salen, pero tiene que ser con un creyente lleno del Espíritu Santo. Es el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo no lo puede usar cualquiera. No es que cualquiera viene y dice en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús, por la autoridad del Señor Jesucristo. Esto es solamente para los nacidos de nuevo, hermanos. Para aquellos que están viviendo para el Señor. Para aquellos que están consagrados a Él. Para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Esta muchacha, el espíritu de demonio sale instantáneamente. Dice, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, ahora esta muchacha ya no podían usarla para beneficio propio, ¿qué hicieron? Se enfurecieron y prendieron, porque imagínense que el enemigo perdió a uno de sus súbditos, que le estaba dando sus ganancias. Se enfurece el enemigo y usa a los amos de esta muchacha y dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Era evidente que estos hombres tenían cierta influencia con estos gobernadores. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Oh, gloria sea al nombre del Señor por aquellos predicadores del Evangelio que donde sea que entran, alborotan las ciudades para Cristo Jesús. Amén.
Esto es lo que debe suceder cuando hay alguien que de verdad predica la cruz de Jesús. Solamente la cruz de Jesús va a alborotar las ciudades para Cristo y va a echar fuera los espíritus de demonios. Y predican ritos, les decía, ¿no? Esto eran calumnias, por supuesto. Y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, decían. Bueno, ¿qué sabían los romanos estos sobre los ritos y nada de la ley judaica? ¿Qué sabían estos romanos sobre el judaísmo? No sabían nada. Si alguien predicaba judaísmo o si alguien predicaba a Jesucristo, ellos no se darían cuenta de la diferencia. El problema es que les enfureció que les quitaron ahora la fuente de ingresos, esta muchacha. De esta manera vemos que empiezan a dar una información falsa, lo cual es lo que vemos en todo el libro de Hechos, las calumnias, las mentiras, por supuesto, ¿no? Un reporte falso. En realidad el judaísmo era una religión legal en todo el Imperio Romano. Y aunque Pablo y Silas no estaban enseñando el judaísmo, sino que ellos estaban proclamando al Señor Jesucristo, los romanos, ellos no sabían distinguir entre una cosa y la otra. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, un gran grupo de personas en contra de ellos, y los magistrados rompiéndole sus ropas, o sea, le rompieron las ropas a Pablo y a Silas, le quitaron la ropa a Pablo y a Silas, por lo menos hasta la cintura, les mandaron a azotar con varas. Aquí son azotados Pablo y Silas, mire, tan violentamente, porque el azote romano era violento, en el que realmente quedaban, al borde de la muerte, por la gran cantidad de sangre que se perdía, algo cruel y algo brutal, hermanos, brutal. Y aquí vemos este terrible azote que reciben injustamente también, porque Pablo y Silas eran romanos, ellos tenían la ciudadanía romana. Y había una ley en Roma en la que los ciudadanos romanos no podían ser azotados. Y si eran azotados, ¿no?, con látigos, si eran azotados, esto podía infligir en grandes problemas, ¿no?, porque estarían infringiendo la ley aquellas autoridades que azotarían a un ciudadano romano, ¿entienden? Pero sin preguntar nada, sin averiguar nada, los tomaron y automáticamente los azotaron. Después vemos algo muy interesante en el texto, porque Pablo, él habla, ¿no? Se defiende, habla y dice, ustedes pueden llegar a estar en gran problema, porque han azotado a ciudadanos romanos. Entonces los gobernantes los sueltan por temor a que ellos los denuncien. Vean lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Aquí, Filipos, está hablando de esto que estamos leyendo en el capítulo 16, esta historia aquí, Pablo la menciona en la carta a los tesalonicenses. Se requieren motivos supremos para que los hombres sigan un verdadero y, por lo tanto, costoso ministerio del Evangelio. Y el triunfo del Evangelio depende solamente del mejor esfuerzo y el vencimiento de la oposición más terrible. Aquí, en Primera de Tesalonicenses 2:2, Pablo se refiere a estos azotes que estamos leyendo en Hechos capítulo 16. Dice el 23, y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo.
Después quiero que en el próximo programa veamos qué era un cepo, para que podamos entender el tipo de tortura, tras ser flagelados fuertemente, el tipo de tortura a la cual eran expuestos los discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, siervos de Cristo, apóstoles del Señor Jesucristo. Muy diferente a los sufrimientos que pasan los apóstoles modernos. Sufrimiento ninguno, viven como reyes. Muy triste, muy triste. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Estoy pensando en esas palabras de Ananías, cuando él fue al encuentro de Pablo, allí en la calle derecha para orar por él, cuando el Señor le dijo, yo le mostraré a Pablo, yo le revelaré a Pablo todas las cosas que él ha de sufrir por mi nombre. Y cuando vemos esto, estudiando Hechos y comparándolo al sufrimiento de los apóstoles modernos, tenemos que llegar a la conclusión que hay algo que está muy, pero muy mal. No son verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana aquí en Libre al Fin. No se vaya de Radio C4. Rechazado fue el Rey de amor por los que vino a redimir. Crucificado fue por ti, ganó el madero mostrar, pagó sangre liberó. Su cuerpo sepultado fue, la luz del mundo a nos oscuridad. De pronto allí resucitó, volviendo a renacer Jesús.